Nora Rabotnikov es una intelectual abocada al estudio de la filosofía política, egresada de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a permitir problematizar el concepto de lo público y lo privado dentro de la dicotomía que se entiende la vida tanto social y política de una comunidad como la nuestra. Existen diferentes versiones entre lo público y lo privado que permiten analizar la sociedad desde una perspectiva mucho más filosófica, sociológica, moral. Y la autora va a distinguir en este sentido, entre la dicotomía de lo público y lo privado, tres sentidos o criterios sobre los cuales uno usualmente los interpreta o interpreta esa relación dicotómica. Por un lado es entender lo público y lo privado desde la dimensión de lo colectivo y lo individual, es decir, desde lo colectivo entendido como el interés que afecta o atañe a toda la comunidad y lo individual que es de referencia de interés particular. Después vamos a ver la otra distinción o el otro criterio hace referencia a la visibilidad y al ocultamiento, es decir, centrado sobre todo en el carácter espacial de las prácticas humanas, es decir, la visibilidad tiene que ver con las prácticas que se hacen visibles en un espacio determinado y el ocultamiento es justamente las prácticas que se hacen invisibles dentro de un espacio particular. Y la otra distinción o el otro criterio va a ser el de apertura o el de clausura, que está vinculado justamente con si el acceso, mejor dicho, es decir, aquello que es accesible a todos los individuos y aquello que se restringe. Para poder dejar un poco más clara esta distinción, la autora va haciendo mención a una serie de ejemplos. Por ejemplo, en el caso del Estado, el Estado representaría lo que es de interés común a todos los individuos. Lo que habría que determinar es el grado de accesibilidad o el grado de visibilidad o ocultamiento que se da dentro del Estado. Por otro lado, la autora hace referencia, por ejemplo, en el segundo criterio de la visibilidad, a aquellas prácticas que se hacen visibles en determinado espacio, pero que no por ser visibles significa que son políticas, o no por ser visibles significa que son accesibles a todos. Por ejemplo, la reunión en un centro vecinal implica una práctica que se puede dar en un espacio abierto, como por ejemplo en una plaza, lo que no implica que sea una acción política y que lo que tampoco implica que sea accesible a todos o a toda la comunidad del barrio, porque puede haber sido restringida por la misma composición de la reunión del centro vecinal. Entonces la autora nos va a decir que son ejemplos que permiten ver cómo en algunos casos se vincula lo público desde estos tres criterios o lo privado de esos tres criterios, y muchas veces esas relaciones quedan como complementarias o se encuentran en constante tensión. O sea, va a variar de acuerdo a la situación y de acuerdo al contexto. Otro ejemplo bastante ilustrativo del caso de esta dicotomía que se da entre lo público y lo privado tiene que ver con el carácter secreto del sufragio, es decir, la autora plantea cómo en un principio, cuando se intenta establecer el carácter secreto en el sufragio, es decir, que previamente cuando en las elecciones el voto era de carácter público, cuando se establece el secreto la realidad cambia porque por un lado se piensa que al ser secreto la persona va a votar de acuerdo a sus intereses particulares y esos intereses particulares van a perjudicar a la comunidad en su conjunto. Pero otra postura dirá que el carácter secreto del voto permite que el individuo se aleje de todas las presiones, ya sea políticas o de relaciones de dependencia laboral o partidarias, y de esa manera se garantiza una efectiva decisión individual que suma al colectivo. De todas formas, el ejemplo sirve para dar cuenta de que las dimensiones de lo público y lo privado en este caso se encuentran en constante tensión, porque bueno, el voto por un lado tiene que ser accesible a todos, sabemos que no en ese momento, en un primer momento no era accesible a todos. La visibilidad en este caso
como práctica misma electoral se produce, y por otro lado es una práctica que afecta y que interesa a la comunidad en su conjunto. Estas distinciones entre lo público y lo privado, la autora las va a trabajar en diferentes contextos, es decir, los contextos nos van a permitir identificar cómo esa relación de lo público y lo privado varía y se modifica, entra en tensión y se complementa. Por un lado, tiene que ver la relación de lo público y lo privado entre el sector público y el sector de las privatizaciones. Por otro lado, entre el sector público y el sector privado en relación al ejercicio de la ciudadanía. En tercer lugar, cómo se dan las transformaciones de la vida política, mejor dicho, de la vida pública y de la vida privada. Y por último, cómo se dan lo público y lo privado, o cómo incide lo público y lo privado en relación a la teoría feminista o a la literatura feminista. En el primer caso, la diferencia entre el sector público y el sector privado, es decir, entre el Estado, entendiendo el Estado como el sector público, el interés público, y al mercado como lo que representa el interés particular, esa dicotomía sirve, en un sentido político, discursivo, para demostrar que el Estado es el que representa el interés de todos, que el Estado somos todos, y que a su vez marca la distinción clara entre los intereses particulares del mercado que van en contra de los intereses del Estado. Entonces, en ese sentido, se marca justamente lo político y lo público, marcan lo que es gubernamental y lo que no es gubernamental, los intereses del pueblo y los intereses de particulares. Entonces, por ahí, comprender esa distinción permite mirar la realidad en otro sentido. Desde el sentido del sector público, lo que se intenta hacer es entender a lo público en relación al ejercicio de la ciudadanía en términos de participación. Es decir, la ciudadanía implica un conjunto de deberes y obligaciones que deben tener todos los ciudadanos, y lo público se da en este espacio de participación y de ejercicio de la ciudadanía, mientras que lo privado se da en otro espacio que tiene que ver con el espacio familiar, con el espacio del mercado, con un espacio más bien de movilidad de interés particular. La relación de lo público y lo privado también está muy bien vinculada a lo que implican las transformaciones de la vida pública y la vida privada, pero la autora lo entiende en el sentido o en términos de espacialidad y no como en el caso anterior en términos de práctica que se dan en espacios reducidos. En este caso, lo colectivo, bueno, ella usa una metáfora que es la metáfora del teatro, diciendo que los personajes de una obra teatral interpretan ciertos roles que se dan en el escenario y que están puestos a la vista de todo el público. Entonces esa visibilidad de las acciones humanas que se dan en ese teatro representan lo público, mientras los que se da detrás de escena representa lo privado. Es decir, que el condicionante o la diferencia entre lo público y lo privado está dado en términos, o las transformaciones, mejor dicho, de la vida pública y privada se dan en términos de visibilidad. Entonces, en ese sentido, los espacios mismos, en este caso podríamos hablar de los espacios urbanos, se transforman en verdaderos espacios de sociabilidad que permitirían comprender cómo se configuran las relaciones a la vista de todos y por otro lado cómo se modifican esas relaciones ya en ámbitos mucho más cerrados o en espacios, mejor dicho, individuales. Hablar de la relación dicotómica entre lo público y lo privado en relación a la literatura feminista es pensar lo público y lo privado desde dos dimensiones, es decir, de la dimensión privada, de lo doméstico, de lo personal, de la intimidad, donde la mujer tenía un papel preponderante, importante y probablemente impuesto por el sistema patriarcal, impuesto por el Estado, y que a su vez el ámbito de lo público pasaba a ser de orden político. Ahora, la ecuación se modifica o cambia cuando se logra imponer el ámbito de lo privado, en este caso de lo personal, al orden político.
Entonces se invierte la ecuación y se empiezan a modificar las relaciones de dominación y de subordinación entre género, es decir, entre el género masculino y el género femenino. De esa manera, lo que nosotros queremos evidenciar a lo largo de todos estos contextos, y que lo deja muy en claro la autora, es que lo público y lo privado son elementos conceptuales que nos permiten comprender, ya sea desde diferentes dimensiones o criterios, cómo entendemos la vida política y social de nuestra sociedad.